Saludos amigos, ya estamos en nuestro set de nuestra entrevista y para este domingo tenemos un invitado muy especial, es el ingeniero César Fernández. Buenos días, César. Bienvenido, bienvenido. Bueno, buenos días y gracias de verdad por esta nueva invitación a donde yo siento que estoy en mi casa. Sobre todo venir un domingo a acompañarles, Claro. a jóvenes inteligentes y sobre todo a un público especial que está descansando en su casa y permite que nosotros de intrusos entremos ahí a llevar los pensamientos y los temas de interés nacional en nombre de mi partido, la Fuerza del Pueblo, y en el mío personal. Muchísimas gracias a este espacio de amigos que siempre nos permiten compartir los temas de interés. César, de inmediato, como tú sobre todo eres un ingeniero y sobre todo conoces el sentido de construcción del país, observé que el Banco Central aumentó la tasa de interés a un 5%. ¿Cómo afectaría esto la nueva construcción privada y al gobierno en sí? Tú sabes que lamentablemente la medida más inmediata para controlar la inflación es el aumento de la tasa de interés. Y dicen los bancos y el propio Banco Central, dice que es para los préstamos nuevos. Yo tengo préstamos igual que todos los dominicanos. Y a mí me llamaron, cuando la aumentaron en enero, Que se va a ajustar. me llamaron y me dijeron, mire, ingeniero, los préstamos que usted tiene hay que ajustarlos porque la tasa está subiendo. Eso tiene un impacto terrible en los precios. En el sector construcción, señores, un quintal, un atado de varilla está costando $1,000. Estamos hablando de más de $1,000, 1,100 y algo de dólares. Y eso costaba $600 el año pasado. Una funda de cemento está al doble del precio. Estamos sobre los 420 pesos una funda de cemento, cuando se estaba comprando 280 pesos hace un año. César, ¿y qué debilidad que tiene el gobierno, que se le ha ido de la mano el tema de los materiales de construcción? Porque veíamos en gobiernos anteriores, el PLD, tanto con Leonel, con Danilo, que esas cosas se mantenían controladas, independientemente porque también el PLD tuvo crisis internacionales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando que este gobierno no está haciendo? Mira, el gobierno tendría que aplicar políticas focales, en este caso el sector construcción. ¿Por qué? Porque el sector construcción es un dínamo de la economía. O sea, cuando tú estás construyendo, no solamente la construcción per se, sino que todo lo que está alrededor de la construcción, la mano de obra, los negocios, los alimentos de la persona de la construcción. Las personas de la construcción cobran quincenales, ese dinero lo gastan de inmediato, eso entra en la economía. Una de las asociaciones de constructores ha pedido al gobierno que permitan exoneraciones o de ITEVIS o de algún tipo de arancel para que también ellos puedan importar acero, porque aquí tenemos un monopolio con el acero. Aquí hay una sola empresa que lo construye y que lo fabrica, y entonces hay que comprar al precio que ellos cojan. Entonces también entender un poco en el tema del cemento, que hay un componente importado que es importante, que es el clinker, que ha sido afectado también con todo lo que como todos los demás productos procesados. El flete, la cadena de distribución, la cadena de suministro, que también ha afectado. Pero el gobierno, yo te diría que de manera puntual ir a auxiliar los sectores que más producen. Como lo ha hecho con el turismo, hemos visto un vuelco sobre el turismo, entonces también creo que hay sectores que se ameritan la atención del gobierno. O sea, que usted le hace el llamado al gobierno para que vayan también a auxilio en las constructoras de vivienda. Señores, el sector construcción, aquí hay turismo, telecomunicaciones y construcción, son los pilares de nuestro Producto Interno. Antes de pandemia estaba creciendo sobre un 14% anual, una cosa impresionante, por encima del 20% de su aporte al PIB. Es decir, que es un sector que hay que tomar en cuenta. No solamente todo turismo. Turismo es importantísimo, lo conocemos. Tiene unos 220,000 empleos directos en los negocios colaterales al turismo, como los vegetales, las carnes, las bebidas alcohólicas. Todo eso de producción nacional es importante, pero pienso que los demás no podemos dejarlo desatendidos. Perdón, Ariel. El gobierno hizo una negociación con el peaje sombra, donde le devolvió, ¿no?, algunos $400 millones. ¿Ganó el gobierno o perdió? Mira, yo te diría que el gobierno tomó una decisión que yo no la veo ni buena ni mala. Yo te la analizo, sobre todo en el caso particular nuestro, estudiamos los 3 contratos del peaje sombra
como yo le digo, el contrato de Hipólito, el contrato de Leonel y el contrato de Luis. Hay 3 contratos que abarcan este proyecto, que es la carretera Juan Pablo II y el Boulevard Turístico del Atlántico. ¿Por qué un gobierno hace una obra en concesión? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no la hace con su dinero? Bueno, porque no tiene el dinero en el momento que necesita la obra. Una obra de desarrollo. Entonces, eso ocurrió con el ingeniero Hipólito Mejía, que quiere desarrollar esa carretera para impactar de manera positiva 3 provincias: Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná. Hace la carretera, pero la carretera llega hasta el Rincón de Molenillo, 106 kilómetros. No es rentable. Cuando Leonel llega al poder en el 2004, ya el proyecto ha iniciado, y se dan cuenta que la carretera no era efectiva, que había que llevarla hasta Samaná, hasta Las Terrenas, hasta el aeropuerto del Catey, que de hecho Hipólito Mejía lo menciona en la carta que envió al Congreso el 11 de agosto del 2001. Y esa es la parte que hace el presidente Fernández. Cuando el presidente Fernández le aumenta el alcance a la carretera, lo hace con los mismos contratistas, con los mismos bancos, con todo, con el mismo esquema que tenía el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Pero los financistas le dicen que hay que aumentar el volumen de vehículos a circular, porque se supone que si ya tú vas a tener una carretera que va a llevar a un nuevo polo turístico, un nuevo aeropuerto, va a incrementar el flujo. Así se hace, y se hace con un financiamiento mediante el ingreso mínimo garantizado, que es lo que se llama peaje de sombra, a 30 años. Cuando el presidente Luis Abinader dice, por una actitud populista, que es un presidente totalmente populista, le quiere decir al pueblo que él se está ahorrando. Él no se está ahorrando nada. Él está tomando un préstamo que tú tienes a 30 años y le está quitando 17 años. Lógico que al quitarle 17 años vas a pagar menos. Los intereses no consumidos. Pero tú pagas el valor presente neto. O sea, pagó los 400 y pico de millones de dólares a propósito, como dirían los americanos, que él dijo que fue con un ahorro del gobierno. No es cierto. Hay 278 millones que es con bonos del Tesoro, perdón, bonos del Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos. O sea que es una información ahí que pienso que se la suministraron. Aplatanando la información con otro préstamo. Yo dije en un tuit que él estaba hablando de otro proyecto, pero yo no creo que el presidente no vaya a decir la verdad. Yo pienso que es un presidente que habla la verdad. En fin, entonces ahí no hubo ahorro. O sea, en resumen, no hubo dolo en el proyecto, porque este es un proyecto que financió el BID, financió el New York City Bank, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, es decir, un conglomerado de instituciones globales que tienen un prestigio muy importante, que no es verdad que iba a haber dolo. Por eso es que el señor Esquea dijo muchísimas cosas, pero cantó como gallo y puso como gallina, porque habló muchísimas cosas del proyecto, pero no sometieron a nadie ni hicieron nada. ¿Entiendes? Entonces tú te das cuenta que es más de propaganda populista de este actual gobierno. César, en esta semana vimos que el presidente convocó el Consejo Económico y Social, ha planteado unas reformas a la Constitución. La Fuerza del Pueblo ha sido reiterativa en su oposición a la reforma, pero estos nuevos elementos que han venido a la mesa, ¿cómo lo pondera el grupo o tu opinión particular? Quizá el partido aún no se ha reunido para tratar ese caso. ¿Qué opinas tú sobre este tema, de esta reforma que está planteando Luis Abinader? Pero el partido no tiene que reunirse para eso. Este partido nace de una oposición a la reforma constitucional. De ahí nace la Fuerza del Pueblo. Entonces, la posición de nuestro partido es ni siquiera participar en esa convocatoria a hablar de la Constitución. No participamos y punto. Somos reiterativamente opuestos a que se modifique la Constitución de la República para temas que tengan que ver con el beneficio personal. En lo que ellos están planteando no está, y ese es el señuelo, pensando como que no hay madurez política en este país para saber nosotros que de que eso entre a la Asamblea y se abra la Asamblea, puede pasar de todo. Usted dice que pueden modificar o pueden disminuir el 50+1. Es que ya el 50+1 es un proyecto, es parte del proyecto. ¿Y tú sabes por qué el 50+1 es parte del proyecto? Porque el presidente Luis Abinader no sabe por qué ganó las elecciones. No sabe con quién ganó las elecciones. El Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno, hasta la ruptura del PLD, no pasaba de un 35%. Eso es el máximo que alcanzó en todas las encuestas, lo puedes buscar. Pero según algunas encuestas,
la valoración del presidente Luis Abinader le dan más de un 60%. Claro, tú tienes un presidente que está gastando 8 mil millones de pesos al año en promoverse y como a propósito del 14 de febrero, casualmente que es mañana, él anda como cuando un hombre anda conquistando a una dama, ofreciendo cosas. Pero cuando llega el día y la dama ve que el hombre lo que hizo fue bulto, entonces pierdes todo el Mucho camino andado. espuma y poco chocolate. Fíjate cómo San Francisco de Macorís es una muestra de eso. San Francisco de Macorís, el presidente fue y ofreció 10 mil millones de pesos en obras cuando inició su gobierno. Ahora volvió el día de Duarte, ofreció 600. Tú dirás, cónchale, pero de 10 mil a 600. ¿Qué está pasando? Él está llegando a la realidad. Pero ni 10 mil, ni 600, ni 500, ni 100, ni 50 pesos. No ha llegado nada. No ha llegado nada a San Francisco de Macorís. Entonces esos muchachos que son inquietos, ahí están calentando los brazos, quemando goma. Entonces lo que te decía, de lo que el presidente, con el tema de la modificación de la Constitución, no ha entendido cómo ganó. Él ganó porque, primero, la ruptura en el PLD, evidentemente, trajo una distracción en lo tradicional del electorado. Segundo, en una pandemia, la mitad de la gente no fue a votar. Es así. ¿Entiendes? Es un segundo factor. Y el tercer factor, en la estructura del voto, del 52%, si restas el 35% que tenía el PRM consolidado, te queda un 4% de los aliados, luego te queda un 13% para llegar al 52%. Ese 13% no es de Luis, votó en contra de, votó por el que iba a ganar, pero en ningún momento ha sido de Luis. En ese 13% están la gente que él engañó con las 3 causales. Esa gente le dijo en campaña que él iba a aprobar las 3 causales y desde que se subió dijo que no, se hizo el loco. Entonces esa gente ya no está con él. La gente que quiere equidad de género, que también le han sacado la alfombra, tampoco están con él. Los medioambientalistas no están con él porque está pasando de todo en medio ambiente. Bueno. Entonces esa gente no está con él. Entonces él no sabe con quién ganó. Entonces como no lo sabe, está gobernando con otro grupo, peor aún. Entonces por eso es el temor de irse a lo que ocurrió en julio del 2020, que pudiera ganar en una primera vuelta. No hay forma de que este gobierno se mantenga en una primera vuelta. Por eso es que hay un plan claro de modificar la Constitución para bajar, volver al 45, o que sea mayoría o al 40, simple. O que sea mayoría simple. Ese plan está porque al mal gobernar, el temor está en Palacio. Pero no debería haber temor en un país en democracia, o sea, asume uno eso. No debería haber temor si estuvieran gobernando de manera coherente. Si estuvieran, primero, atendiendo lo que hay que atender primero. En un país en crisis, tú tienes un país que viene de una pandemia, que estamos todavía en pandemia. Creo que no sabremos cuándo terminaremos o si viviremos toda la vida con este COVID y sus variantes. Tienes un país que tiene que recuperar empleo. Tienes un país que tiene que tener comida sobre la mesa. Señores, la gente que gastaba 3 mil pesos en los pasajes, ahora está gastando 5 mil. ¿Qué le dice el presidente a esa gente? Él le dice, no, que yo voy a ir a Fitur, que voy a traer turistas. No, que yo voy a hacer un metro. La gente no come metro. El metro es importante, es una obra nuestra, bien que la haga, pero no es el momento. ¿De dónde usted va a sacar 500 y pico de millones de dólares ahora para hacer eso? ¿De dónde? Si usted no tiene para subsidiar el combustible. Si usted entonces va a coger la presión de los transportistas otra vez para que no le hagan huelga. Pienso que hay que ir a cosas puntuales y el presidente y este partido de gobierno deben de gobernar para la gente. Ellos dicen que son cercanos a la gente, que la gente primero, que no sé cuánto, pero no se ve. La gente se está cayendo a pedazos. César, el gobierno tiene un plan sobre todo de entregar la planta Punta Catalina. Dicen que no es un contrato, ellos le llaman fideicomiso. ¿Cuál es la posición de ustedes como la Fuerza del Pueblo, si a través de la ley de fideicomiso puede hacerlo el gobierno o si necesita una nueva ley para entregar Punta Catalina al sector privado? Pero esa va después de la pausa. Si te gustó este video, no olvides darle like, Al Filo RD, y activar las notificaciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram, como Al Filo RD. Nos puedes escribir al correo programa alfilo@gmail.com y visita nuestra página